¿Sabes qué son los transportadores de glucosa? Son proteínas de la membrana que facilitan el paso de la glucosa a través de la membrana plasmática mediante una difusión facilitada. Estos son esenciales ya que la glucosa, como es una molécula polar, no puede pasar por sí sola la bicapa lipídica de la membrana celular. La composición química de estos está dada por menos 500 residuos de aminoácidos y un oligosacárido unido a N. Esto tiene 12 dominios que pueden atravesar la membrana. Los principales tipos de transportadores de glucosa son dos, el GLUT y el SGLT. El GLUT realiza su transporte pasivo moviendo la glucosa a favor de su gradiente de concentración. El SGLT, a diferencia del GLUT, utiliza un mecanismo de transporte activo secundario, en donde es el sodio quien proporciona la energía necesaria para que la glucosa vaya en contra de su gradiente. Los transportadores de GLUT están encargados del ingreso de los monosacáridos a todas las células del organismo. Comenzamos con el SGLT1 y el SGLT2. Estos transportan glucosa y galactosa, y su función principal es la absorción y la reabsorción de la glucosa. En el caso del SGT1, va al intestino delgado y a la nefrona proximal. Su km de afinidad es de 0.3, y en el caso del SGLT2, solamente va a la nefrona proximal y el km de afinidad por la glucosa es de 1.3. Ahora hablaremos de la GLUT1 a la GLUT9. La GLUT1 transporta glucosa y galactosa a los eritrocitos, a la barrera hematoencefálica placentaria y de la retina, y a los astrocitos. La GLUT2 transporta fructosa, galactosa y glucosa a lo que son las células B pancreáticas, hígado e intestino delgado. La función de GLUT1 es permitir el ingreso basal de la glucosa, teniendo un km de glucosa de 1.6 milimols. En GLUT2, el sensor de glucosa del páncreas transporta glucosa a la membrana vasolateral del riñón y el intestino, teniendo un km de glucosa de 17 milimols. GLUT3 transporta glucosa y galactosa hacia el cerebro, la placenta, el hígado y el corazón. GLUT4 transporta solamente glucosa hacia el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el tejido adiposo. GLUT5 no muestra afinidad por la glucosa, ya que transporta fructosa hacia el yeyuno, los espermatozoides, el riñón y la microglia. El GLUT3 es muy similar a la GLUT1, ya que ella permite el ingreso basal de la glucosa y tiene un km a la glucosa de 1.6. La GLUT4, ella ingresa la glucosa estimulada por la insulina y tiene un km a la glucosa de 5. La GLUT5 transporta fructosa y glucosa y tiene un km a la glucosa de 10 a 13. El GLUT6 es el encargado de transportar la glucosa al cerebro, vasos y los leucocitos, mientras que el GLUT7 transporta glucosa y fructosa al intestino, testículos y la próstata. GLUT6 permite el ingreso de la glucosa estimulado por insulina. Tiene un km de glucosa de 2.6 milimols, mientras GLUT7 es muy similar a GLUT5. Transporta glucosa y fructosa y tiene un km de 10 a 13 milimols. El GLUT8 permite el ingreso de la glucosa a los lisosomas espermatozoides y a las células alveolares, mientras que el GLUT9 tiene una gran afinidad por el urato y esto hace que no tenga un km de afinidad por la glucosa. GLUT8 transporta glucosa y fructosa hacia los testículos y la placenta, mientras GLUT9 es un transportador secundario de glucosa, ya que transporta principalmente urato hacia los riñones y el hígado. El mecanismo de acción de los SGLT se aprovechan del ingreso de sodio a favor del gradiente retroquímico entre el exterior y el interior de la célula, y así transportan la glucosa en contra del gradiente químico. Importancia del SGLT1. Él genera cambios de conformación, los cuales permiten la unión y la transportación de la glucosa al interior de la célula, siendo así ingresados dos moléculas de sodio, una de glucosa y 260 moléculas de agua. El SGLT2 transporta una molécula de sodio por una molécula de glucosa. Es el encargado de reabsorber el 90% de la glucosa filtrada por el riñón.
Como primera etapa tenemos la unión de la insulina a su receptor. La insulina se une a su receptor específico, la cual este receptor es de tirosina quinasa. Esta unión provoca la dimerización del dicho receptor y provoca también la autofosforilación de los residuos de tirosina en el dominio intracelular del receptor. La segunda etapa es la activación de vías de señalización. Esta comienza con la autofosforilación que crea sitios catalíticos para las proteínas adaptadoras, como la es el IRS. La autofosforilación de este crea varias vías de señalización, teniendo dos más resaltantes, las cuales son la MAPK y la PL3K. La tercera etapa es la activación del PI3K, la cual conduce a la producción del PIP3 en la membrana plasmática, lo que a su vez activa a la proteína quinasa B o AKT, la cual es un mediador crucial en la señalización de la insulina. La cuarta etapa es la translocación del GLUT4. La activación del AKT induce a la translocación de las vesículas que contienen GLUT4 desde los compartimentos intracelulares hacia la membrana plasmática. Este proceso permite que el GLUT4 salga a la superficie celular. Transcelular de la GLUT4. Este va a comenzar con la endocitosis y el almacenamiento. En condiciones basales, el GLUT4 se encuentra en vesículas intracelulares en el citoplasma de las células musculares y adiposas. Estas vesículas son el resultado de la endocitosis de la GLUT4 en la membrana plasmática. Ahora seguimos con la translocación a la membrana. Tras la señalización de insulina, las vesículas que contienen GLUT4 se movilizan hacia la membrana plasmática. Este proceso implica una reorganización del citoesqueleto y la interacción de proteínas motoras facilitan el transporte vesicular. Luego viene la fusión de las vesículas. Una vez que las vesículas que contienen GLUT4 alcanzan la membrana plasmática, se fusionan entre ellas, permitiendo así que la GLUT4 alcance la membrana y esté preparada para la captación de la glucosa. Por último, encontramos el reciclamiento y endocitosis. Después de la estimulación por insulina del GLUT4, puede ser internalizado nuevamente a través de endocitosis y este puede ser reciclado en los compartimentos intercelulares o degradado en lisosoma. Esto dependiendo de la necesidad metabólica de la célula. Importancia médica de los transportadores de la glucosa. Dentro de este se encuentra la homeostasis de la glucosa. Los GLUT y los SGLT son esenciales para el mantenimiento de los niveles de glucosa en la sangre, para mantener un rango saludable. Además, este permite que la glucosa entre en las células y mantener una acción y una reabsorción de la glucosa en los riñones. Absorción de la glucosa. Ya sabemos que los GLUT son los que nos facilitan el transporte de la glucosa a través de las membranas celulares en diferentes tejidos, como lo son en el intestino, el hígado, el cerebro y los músculos. Y el SGLT, principalmente los riñones, ya que ellos son responsables de la reabsorción de glucosa de filtración glomerular, evitando así su pérdida por la orina.